Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Tenemos dos entrevistas que van desde el feminismo, la resistencia, pensar desde otros lugares, rebeldía, ¿cierto? Rebelarnos contra los dictámenes de este sistema neoliberal, del patriarcado respecto a nuestros cuerpos, a nuestro placer. Y las dos conversaciones que vamos a tener hoy con dos mujeres muy tremendas van a estar relacionadas. Vamos a estar conversando con Rocío Argandoña, directora de Placer, que es una obra de danza en gran formato del colectivo Empuja, que está en el GAM hasta la próxima semana. Así que vamos a estar conversando con ella al respecto y también con la psicóloga, activista, presidenta de la Fundación Niñas Valientes y fundadora del colectivo La Rebelión del Cuerpo, Nerea Dugarte, que acaba de sacar su tercer libro, La dictadura del amor propio, sobre positivismo tóxico, autoestima y salud mental, un libro que a mí me encantó. Yo admiro muchísimo a Nerea, así que en un ratito vamos a conversar con ella. Y a propósito de esa conversación, una canción que creo que queda perfecta, este trabajo de Maida Larraín que se llama Quiero gritar. Es aquí donde podemos hacer el link con lo que planteo en el segundo capítulo respecto de las consecuencias de habitar como niñas y mujeres en un sistema patriarcal neoliberal que lleva a la individualización y privatización de nuestras experiencias y, por lo tanto, a vivir todo aquello que salga del mandato social impuesto de ser mujer como algo de lo que hay que avergonzarse y culpabilizarse y, por ende, esconder, transformándose así en una situación de la cual soy absolutamente responsable y sanarme de ella
solo depende de mí. Eso dice en las reflexiones muy poderosas que están en el tercer libro de Nerea de Ugarte López, La dictadura del amor propio, sobre positivismo tóxico, autoestima y salud mental. Y me hace tan feliz recibir nuevamente acá en la radio Nerea de Ugarte. ¿Cómo estás, querida? Ay, a mí también, muchas gracias por la invitación, es un agrado. Ya tuvimos nuestra entrevista el año pasado también y yo siempre te dije, fue como alucinante, hablamos demasiado, fue hermosa, así que estoy muy feliz y ya te estaba cobrando sentimiento. Fue como, "Uy, está Bueno, estábamos esperando, ahora". porque yo tenía muchas ganas de leer el libro con dedicación, que lo hice, y está lleno de marquitas, ¿cierto? Y de sumergirme, y yo le contaba a Nerea que estaba editando la entrevista que hicimos el año pasado cuando lanzó Querida Violeta, porque va a salir en un libro de entrevistas a mujeres el próximo año. Y ¿sabes qué me pasó, Nerea? Es que además de que era muy eres tan consistente en lo que estabas pensando, y uno lee esto y es el desarrollo profundizado de lo que vienes haciendo en tu primer libro, Ni Calladitas, ni segundo, Perfecta. ni perfectas, en Querida Violeta, y ahora La dictadura del amor propio, y por supuesto todo tu trabajo en clínica, como activista, en Niñas Valientes, como directora ahí también de esa fundación, que felicito además, es tremendo lo que están haciendo ahí, por supuesto, en La rebelión del cuerpo, que fue por donde yo te conocí. Hablemos de La dictadura del amor propio y de por qué te pareció importante hacer un libro que visibilizara esto del positivismo tóxico. Mm. Mira, bueno, estoy ahora en el Consejo de Salud Mental del MinSal, que tiene mucho que ver también con el contenido del libro, porque en el fondo como que busca visibilizar también esta perspectiva de la salud mental, en esta lógica como neoliberal también de esta como especie de extracción de experiencias de las mujeres desde lo colectivo a individualizar y aislar como las experiencias de las mujeres de una realidad comunitaria, por así decirlo, y convertirlo como en experiencias aisladas e individuales. Y ahí fue también como un poco empezar a pensarlo, también después de Querida Violeta, como tú decías. El libro iba a ser en relación específicamente a la belleza. Iba a ser un libro como, se iba a llamar de hecho La dictadura de la belleza. Y llevaba mucho tiempo, como tú ya sabes, como dándole vuelta a ese tema, desde la rebelión, desde todo, las pacientes también y todo. Sin embargo, como que se vino la pandemia y el confinamiento y empecé a evidenciar toda esta especie como de ola de autoayuda y de positivismo en las redes sociales. Y empecé a percibir como las consecuencias que eso estaba trayendo en muchas de las mujeres que yo estaba atendiendo. Más allá de solamente el físico, sino que tenía que ver con esto de la imposición del estar bien, de la imposición de que depende de ti estar bien, depende de ti cuidarte, depende de ti, todo depende de ti, como que tus proyectos resulten, que sus sueños se realicen, que no sé qué. Y empecé como como que no entendía por qué me enfurecía tanto leer esto en todas partes. Y me súper como me enfurecía, me tomaba, como que en el fondo era, y ahí claro, como muy metiéndome desde la perspectiva interseccional también, desde un rollo bastante más político, como el darme cuenta de que efectivamente esto traía súper consecuencias, tengo súper pegado el súper, muchas consecuencias en salud mental a propósito de la autorresponsabilización que toda esta corriente que en redes sociales, o sea, que en pandemia se hizo más multimillonaria de lo normal, de lo histórico, que siempre lo ha sido, ¿cierto? En el fondo, como transmitirte, individualizar todo lo que tiene que, y despolitizar también la salud mental, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí fue como, ya, esto va más allá del físico en este momento histórico, va más allá solamente de la apariencia, que es un tema súper relevante, porque también mucho de todo este positivismo tiene que ver con el ámate, acéptate, quiérete, tu cuerpo es hermoso independiente de cuando tenéis un sistema capitalista y patriarcal tirándote encima todo el día la hegemonía, que es bastante imposible lograr aceptarte desde ese lugar, sumado a también como esta mezcla de si tú quieres, puedes. Y como esa cosa fatal de esta súper alianza entre el patriarcado y el capitalismo como que se hace así
y viene todo un nuevo mandato, ¿cierto? Se Ujú. transforma como básicamente en otra expectativa de género, el que no solamente tengas que aceptarte y amarte, sino que a la vez es como una imposición, como Claro, en el fondo, y tienes que cumplir tus sueños porque depende de ti. Tu claro. único límite es tú, que es como un poco cuando vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, como qué límite eres tú si no tenés ni siquiera garantizados tus derechos básicos de la autonomía de tu cuerpo, como... Y ahí empezó como todo el tema en relación a que fuese la dictadura del amor propio, más allá que solamente de la belleza, como un tema mucho más abarcativo que implicaba hartas más aristas, desde la maternidad hasta el físico, la apariencia, hasta también la realización personal y todo eso que está muy metido en toda esta corriente de la autoayuda. Ahora, a mí me encanta que tú trabajes en el libro largamente la deriva política de este tipo de discursos, ¿no? De que básicamente es un discurso neoliberal, capitalista, pero también que se sostiene en la idea de individualismo. Aquí no hay comunidad. Aquí Uh todo lo -huh, que tú puedes lograr y no puedes lograr depende de ti. Y por lo uh tanto no -huh, hay más responsable que tú misma, ¿no? Y uh ahí -huh. podemos pensar entonces en todas las consecuencias, como tú dices, que pueden existir en salud mental diciendo, bueno, entonces yo soy el problema, ¿no? No el hecho de que estoy subpagada, que estoy maltratada, o sea, esta idea de que tú trabajas. Y además yo como te sigo en las redes sociales, yo vi el proceso porque tú fuiste compartiendo el proceso, tipo, cuáles son las frases como de positivismo que a ustedes más les han hecho daño, ¿no? Y por ejemplo, eso de que uno se, o sea, es como amiga, date cuenta, sal de ahí, ¿cachai? Si uno tiene las relaciones que cree que se merece, ¿cachai? Etcétera, y que responsabilizan a quien está en un lugar de vulneración, más que extenderle Claro. una mano, ¿no? Totalmente, es precisamente esa la lógica, bueno, porque obviamente que hice un trabajo de campo, por así decirlo, no, pero hice como, leí mucho del tema, me metí a leer hartas cosas como en relación a esto, de diferentes libros, porque tampoco es que existiese hasta ese momento que lo empecé a escribir, mucha crítica como a la que uno pudiese llegar, por lo menos desde Chile, libros que hablaran o papers que hablaran directamente de las consecuencias y también de la crítica a la autoayuda como algo también establecido y que no generara todos los anticuerpos que ha generado también. Y encontré, o sea, encontré varias cosas, me leí hartos libros, y es súper interesante como el rollo desde distintas partes, porque lo voy a agarrar desde la salud, como lo agarra la... Ay, se me fue el apellido. Está también en el libro, Enrage. En Sonrío Muere, Uh -huh. ¿cierto? Que en el fondo plantea toda su lucha con el cáncer y cómo la crítica la vuelca en relación a todo lo que le dijeron, como tú puedes, eres capaz, como eres una guerrera y todas estas cosas en relación como a superar cualquier tipo de problemática, llevándola a esta como voluntarismo psicológico, ¿cierto? Y efectivamente, claro, el trabajo fue súper colectivo como de levantar cuáles podían ser estas problemáticas o estas principales frases, pero también desde ese lugar, como siempre buscando como algo más colaborativo y también poder cachar cuáles eran esas frases. Entonces hice como unas top 10 que eran las que más se repetían, como de 200 que mandaron, y esas son las que están en el libro y también cada una está desarrollada por una compañera que tienen distintos, hay una activista argentina, la de mujeres que no fueron tapa, la Lala, está la Kit Camargo, que es la amarillista en Instagram, que tiene también todo un cuento muy hermoso como sus collages. Y de acá de Chile también está la Daniela Libertad, que es publicista, lo aborda desde ahí, la Nata, que es cientista política, socióloga, la Javi también. O sea, hay todo como un análisis desde diferentes perspectivas. Y efectivamente lo político tiene que ver como principalmente desde esta lógica de pensar como de que no necesitásemos nada más que nosotros mismos para, no sé, pues, subsistir en una sociedad. Uh -huh. Como si es que efectivamente dependiera de nosotros o de nosotras en este caso, porque el libro está apuntado a mujeres, salir de la pobreza, salir del abuso, salir de la violencia, eh, salir de, de cualquier tipo de la precarización y de cualquier tipo de problemática que se vive como transversalmente las mujeres. Uh -huh. Entonces, es como mostrar que efectivamente esto no es no vivimos en una sociedad donde te salváis sola. No,
No. Y de hecho, yo creo que una de las cosas más bonitas de tu trabajo y de ese mismo ejercicio que hiciste en el penúltimo capítulo del libro, en donde tú invitas a estas 10 mujeres a comentar y a trabajar desde sus perspectivas estas 10 frases dañinas, es este trabajo en conjunto, ¿no? Y yo me acuerdo que hemos hablado antes de eso, en contraposición a esta idea del positivismo tóxico, que es tú tienes todas las herramientas para salvarte sola y si no lo haces es porque tú estás en falla, a Ujú. abrazar la idea de que no podemos solas y en el feminismo. Y me acuerdo que tú contabas en la entrevista anterior lo que había pasado en la primera actividad que hicieron con la rebelión del cuerpo, en donde fue básicamente compartir, compartir y llorar y llorar, llorar. Y primero el no estoy sola ya es tremendamente poderoso también en términos políticos. Absolutamente. O sea, es como básicamente el organiza tu rabia, pues. Es como, ¿cierto? Como este llamado muy desde del estallido de la revuelta, de, de que no somos las únicas sintiendo esto, tomando súper en cuenta como desde una perspectiva interseccional. Yo no me voy a incluir también dentro de la misma categoría de una mujer que está viviendo, aparte de diferentes opresiones por ser mujer o violencia, la pobreza y un sinfín de otras cosas. Pero efectivamente hay una problemática ahí como súper poderosa y que se empieza a convertir en algo cuando tú empiezas a organizarla también, cuando empiezas a poder, después de concientizarla, armarte un poco para ver cómo le damos frente, ¿cierto? Como a un poco a esta injusticia, desde dónde y cómo nos organizamos para poder hacer algo al respecto. Pero evidentemente solo no lo vas a hacer. Y también sola, sin tener a quien desprivatizarle esta experiencia, también poder elaborarla, poder tener como una perspectiva bilateral de tu vivencia, también te coarta o sea, te pone en este lugar de vivirlo desde la vergüenza, vivirlo desde del aislamiento, de la soledad, de la culpa, que también trae tremendas consecuencias, porque sentirte la única sobreviviente de algo, por así decirlo, tiene consecuencias, pues, Por tiene supuesto. consecuencias. Por Siempre. supuesto. Y además que es muy Ujú. eficiente para el sistema, ¿no? Es como la idea Algo. de dividir, ¿cierto? Y de que cada uno esté en su propio rollo y que siente que es el único en el mundo que le están pasando estas cosas, también Ujú. imposibilita el tejido social, la colaboración, etcétera. Bueno, de todo eso y más habla la dictadura del amor propio de la psicóloga clínica, autora, activista, amiga de la casa, Nerea Dugarte López, que está ya en librerías hace un rato y que por lo mismo yo he podido seguir en tus redes también las reacciones que ha tenido el libro, ¿no? Y de verdad es tremendo lo que aparece lo primero que aparece es como, pensé que era solo yo. Y eso es muy Ujú. poderoso, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo tú has ido recibiendo eso. Sí, ha sido una... Yo igual tenía susto, porque los libros anteriores están escritos como en otro tono también. Ujú. Somos Este público más libro es juvenil, diríamos. Sí, y este libro es más político y yo creo que también es mucho más rudo, por así decirlo. Los otros dos son libros como cariñosos, acogedores, que te abrazan. Este también yo creo que tiene esa finalidad, pero desde un lugar también como mucho más de mostrar la realidad, de en el fondo visibilizarlo también, de decir como tú creías que porque podíamos hacer dos cosas a la vez y nos romantizaron el hecho de que teníamos esta capacidad de, no sé, como el multitasking que romantizaron en nuestro tiempo, es porque somos bacanes o te has cuestionado efectivamente que eso no es más que una estrategia patriarcal y capitalista para seguir nosotras haciéndonos cargo de todo lo que nos Ujú. tenemos que hacer para que así nadie más tenga que hacerse cargo. Entonces, hay harto ahí como de que es mucho más como directo y que apunta como a un darte cuenta, así como Ujú. ya, basta con esto, dejemos de caer en esto y como puede ser incómodo, pero tenemos que incomodarnos, si no, no Por vamos a salir de supuesto. esto. Ya Por ha tenido supuesto, y su... también tú hablas mucho y me quedé pensando en eso, porque escuché a Siri Hosbet recientemente y hablaba de lo mismo, ¿no? De politizar la rabia y de que se nos ha quitado esa herramienta política y de rebelión que es la rabia. Cuando se nos quiere decir que las mujeres somos dóciles, que somos sumisas, que somos suaves y femeninas y elegantes, etcétera, aceptando todas estas imposiciones que nos limitan y no solamente nos limitan, nos están matando a corto y a largo plazo, ¿no? Hablemos de las consecuencias de esto en salud mental. Claro, tienen o sea, tienen muchas consecuencias y es un poco también como tomando la pregunta,
tiene que ver también con este análisis que se hace ahí como del pasar desde las definiciones de amor propio, las definiciones de autoestima, de qué es lo que existe históricamente para definir eso, y las consecuencias en salud mental tienen que ver, y de hecho yo siempre cuento esta anécdota que es como haciendo una charla en Niños Valientes, que habían 500 niñas en el Teatro Municipal de Ovalle, y eran todas chicas, tenían como entre 8, 10, y era una charla masiva como de estereotipos de género y qué sé yo. Y en el momento que yo pregunté como que abiertamente qué es autoestima, las niñas decían sentirse linda, encontrarse linda, que te encuentres, y todo lo que tenía que ver como con esta autopercepción subjetiva, transversalizada evidentemente por una cultura, eh, tenía que ver directamente con la apariencia física. Entonces, el pensar que la única forma en la que nos autoevaluamos, nos subjetivamos como mujeres, está directamente relacionado con eso, y que a los 7 años crean que esta forma de evaluarte está ligada directamente a la apariencia, tiene consecuencias que podemos ver desde ahí, como en el fondo, si no existe esta validación, ¿cierto? Si no cumplo con estos patrones o con estos ideales, evidentemente, ¿de dónde me agarro para poder validarme a mí misma? Y tomando en cuenta que esos patrones van cambiando según cambia el mercado y lo que te quieran vender, sobre todo. Por lo tanto, nunca vas a poder agarrarte de esos patrones porque nadie cumple directamente con la hegemonía. Y si lo cumples, te van a igual meter alguna otra cosa porque a ninguna empresa le sirve que te sientas completamente segura de ti misma. Entonces, desde ese lugar, pensar las consecuencias son básicamente muchas de las que vemos. Tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, tiene que ver con muchos trastornos border también, con la sensación permanente de insuficiencia que puede desembocar en diferentes cosas, como en también ser más vulnerable a ciertos vínculos tóxicos también. Eh, y ahí o sea, puede ser un abanico de muchas cosas que cuando una empieza a escuchar como los relatos de las pacientes, de las consultantes, te das cuenta que a la base siempre hay un tema que tiene que ver con esta autoevaluación negativa Sí. y esta sensación como encriptadamente de insuficiencia y de incapacidad que te instalan entre los 5 y los 7, que más o menos empezáis a internalizar los estereotipos de género y te das cuenta de cuáles son tus posibilidades siendo niña, básicamente. Ujú, ujú. Claro, y eso mezclado, eso que sigue sucediendo, ¿no? De que no somos suficientes, no importa cómo nos veamos, no somos suficientes, se mezcla con, pero tú, aunque te esté diciendo que no eres suficiente, tú no te puedes sentir que no eres suficiente, tú tienes que decir que eres fantástica y que te amas y que te quieres y que todos los días estás súper bien y que eres superwoman, entonces la mezcla es de una Es esquizofrenia. fatal. En el fondo es como te sientes insuficiente a propósito de que o sea, que tu proceso de identidad surgió en este contexto donde está todo armado para que te sientas así y te encuentras con un mensaje que te dice eres suficiente por ser tú, que dentro de un contexto feminista está bien, pero dentro de un contexto donde te están vendiendo un programa de autoayuda, pero para poder sentirlo debes creer en ti misma. Como, bueno, estoy diciendo que soy insuficiente, la forma en la que me educaron es para que jamás crea en mí, me siento insegura, entonces debes creer en ti misma, porque la única que sabe de ti eres tú, y también hay una cosa como muy de aislarte de una realidad colectiva, y son mensajes que en el fondo empezáis a meterte en todas estas olas y son fuertes. Sí, Y pues, llegáis claro. como hay documentales también, porque en el fondo esto empieza a mezclarse como con todas estas otras como sectas que existen de ventas piramidales y cómo todo esto opera desde esta subjetividad construida y que te transparentan como una promesa de libertad desde tu economía y desde no sé qué, pero a la vez está toda una maquinación que viene desde de este modelo económico que con el patriarcado termina obviamente súper, súper, súper afectando en Ujú. todos los aspectos. Bueno, el libro da muchísimo para desarrollar eso. Estoy súper pasada de tiempo, Nerea, pero hay algo que me parece súper importante que hablemos para cerrar y que tiene que ver con la interseccionalidad, porque además me parece que después del 4 de septiembre es tan importante la idea de entender que cada uno de nosotros estamos situados en lugares distintos, ¿no? Y que vemos el mundo según nuestro contexto y nuestras posibilidades, ¿no? Y es algo que tú también dices, no es lo mismo, y tú lo das con tu propio ejemplo, o sea, no es lo mismo necesitar salud mental y necesitar terapia y necesitar tratamiento si yo tengo la plata y puedo llamar al Rappi para que me traiga los remedios, que no saber si voy a poder continuar con mi tratamiento. Yo creo que el Chile de hoy está muy dañado porque ha perdido de vista eso también, nuestra diversidad en términos de acceso.
Absolutamente, porque también eso tiene que ver con quiénes están construyendo las políticas públicas, de dónde se está levantando toda esa información. Si es que no tenéis participación ciudadana en toda esta construcción, es muy difícil poder realmente levantar las necesidades colectivas. Y desde ese lugar, si es que todo se construye desde expertos, no vamos a tener más que seguir políticas privilegiadas que solamente apuntan a ciertas personas, porque no hay un levantamiento real ni estructural de las problemáticas sociales. Ujú. Eh, Sí, totalmente de acuerdo también. Bueno, por favor lean, de verdad, todes. Y me encantaría que los hombres especialmente lo leyeran, Y me han porque llegado muchos testimonios de hombres que han leído el libro y les ha gustado mucho, y así les que va a hacer también sentido me... también, les va a hacer, porque el mandato es brutal, el mandato neoliberal es brutal para todos. La dictadura del amor propio de Nerea Duarte López sobre positivismo tóxico, autoestima y salud mental. Está en librerías. Nerea, yo te lo dije antes, pero no sabes lo feliz que me hace que estés en el primer consejo asesor de salud mental del ministerio. Me da Muchas, esperanza que gente como tú llegue ahí. Así que te mando un abrazo y felicitaciones. muchas gracias, Anto, muchas gracias de verdad. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya regresamos.
hasta el 19 de noviembre se encuentra en la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral Placer, una obra de danza contemporánea que busca instalar una mirada crítica y reflexiva desde los placeres que conectan a 5 intérpretes en escena. El montaje cuenta con interpretación en lengua de señas y audiodescripción para diferentes audiencias, como personas ciegas, sordas o de baja visión, y que también tiene entre sus cosas interesantes, y de eso vamos a estar conversando con nuestra invitada, la idea de el placer en cuerpos que normalmente no están visibilizados como sujetos de placer, y que me parece que es lo más tremendo de esta propuesta. Estamos con Rocío Argandoña, directora de Placer, esta obra de danza en gran formato del colectivo En Puja, que, como les decía, está en GAM hasta el 19 de noviembre. Rocío, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá en la Radio Universidad de Chile con nosotras y preguntarte respecto a el concepto que está detrás de placer, y que probablemente una de las cosas que inmediatamente aparece es el concepto de inclusividad, tanto para lo que sucede en el escenario, diríamos, en términos de los intérpretes y las intérpretes, sino también para las audiencias que ahí aparecen. ¿Por qué es tan importante para ustedes el placer abierto a todes? Eh, bueno, porque yo siento que como sociedad nos debemos hacer una reivindicación y ponerla en valor, el placer. Básicamente eso, nos debemos mucho, mucho placer, mucho, mucho, mucho bienestar. Yo creo que a nuestra sociedad le hace falta, pero aquí hay un tema muy importante, que es lo que gatilló esta investigación que después se transformó en una obra. Es que en una obra anterior, nuestra primera obra como colectivo, que esa obra se llamó Vagina, en algún momento colocamos la consigna del placer sexual como un derecho humano. Y eso resonó mucho en el colectivo, también en cómo lo recepcionó al público, y yo dije, wow, esto da para una segunda obra, esto tiene que ser una obra que solamente podamos hablar sobre el placer. Y partió primero como desde ese lugar, desde la educación sexual, pero después nos dimos cuenta que también había que poner en valor la diversidad de los placeres, porque placeres hay muchos y no lo podíamos dejar con una sola mirada, sino que había que abrir nuestra perspectiva y poner en valor las diversidades en relación a los placeres. Y ahí, cuando digo, bueno, hay que colocar la diversidad, es que hago una invitación a un elenco muy diverso desde sus disciplinas, desde sus corporalidades, para que desde lo biográfico ellos puedan contarnos sus placeres. Uh-huh. Y ahí también, como yo venía resonando de que el placer venía como es un derecho humano, dije, bueno, esta obra tiene que llegar a todas las personas, nosotros los trabajadores de las culturas y las artes, ¿a quiénes estamos llegando? Me interesaba mucho trabajar con nuevas audiencias, así que dije, bueno, esta tiene que ser una obra, y esto es algo que, no solamente en esta obra, esto es algo que ya vino a quedarse con el colectivo, es que debemos hacer obras que tengan accesibilidad universal. Uh-huh. Así que ahí, bueno, trabajamos con la Asociación CREA, que es una asociación que viene harto tiempo ya instalando, investigando distintas herramientas y dispositivos para las artes, para la educación, para distintos ámbitos de la vida de las personas y que puedan acceder finalmente. Entonces el discurso se completa, no solamente ponemos el discurso del placer, de esta reivindicación, esta resignificación o de construcción del placer, sino que también todo lo que gira en torno a la obra también viene a hacer guiño a esto de un derecho humano, ¿no? Uh-huh. O de esto que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, porque bueno, también a mí me resonó muchísimo el estallido social, esto de lo que todos pedíamos como dignidad para las personas. Entonces dije, bueno, yo soy una trabajadora del arte y la cultura, entonces, ¿qué puedo hacer yo desde esta vereda? Entonces uh-huh. Ahí también me hice mucho más consciente, más allá de que veníamos ya, el colectivo tiene un sello muy característico que es trabajar la perspectiva de género, tiene siempre un contenido como político y siempre nos invita a ir como poner obras que inviten a la reflexión,
había que hacerse cargo de cosas también. Y una de ellas era poder hacer una obra accesible. Bueno, conversamos con Rocío Argandoña Torres, responsable de la idea original y de la dirección de Placer, con Z, Placer sería, Placer con Z. que está en el GAM hasta el día 19 de noviembre con funciones jueves, viernes y sábado. Así que hoy hay función, viernes y sábado de esta semana y de la próxima. Quedan 6 funciones, esto es a las 18:45 en el GAM. Y yo pensaba cuando estudiaba para esta entrevista, Rocío, respecto a la idea de el cuerpo disponible para el placer. Lamentablemente, nuestra educación erótica ha estado cruzada por el audiovisual y particularmente por el porno, ¿no? Y también por el cine comercial más mainstream, ¿no? Por los videos, hoy día por toda la cultura que tiene que ver con el reggaetón y con el trap y antes, etcétera, que tiene que ver con cuerpos muy específicos. Cuando uno piensa en un cuerpo sexy, justo estábamos hablando de lo mismo con Nerea Dugarte recién en la entrevista anterior. Piensa en un tipo de cuerpo muy estandarizado, ¿cierto? Que tiene ciertas características como si los otros cuerpos no estuvieran disponibles para el placer. Y esto es tan así, y yo lo bajo como un ejemplo, claro, yo soy una mujer grande, y encontrar, por ejemplo, lencería hermosa en este país es un tremendo problema, porque se piensa, ¿cierto?, que después de ciertas medidas uno es una señora y por lo tanto no está disponible para la coquetería o para el juego erótico, etcétera. Bajando ahí como un ejemplo súper, ultra cotidiano. ¿Qué decir lo que sucede con las personas que están en situación de discapacidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con la gordofobia en este país, que es una cosa impresionante? Cosas de las que de una u otra manera tu obra se hace cargo. Claro, claro que sí, pues es una reivindicación también sobre los placeres, como ya te mencionaba, y sí, pues como hacer visible lo invisible de alguna manera, invitar a reflexionar sobre cómo nos atravesó el patriarcado. Ese era también un tema que teníamos en nuestra primera obra y bueno, también en esta, como cómo nos atraviesa y cómo nos instalan un cierto modelo. Y ahí también nosotros nos partimos también la investigación haciéndonos algunas preguntas como ¿quiénes son los cuerpos que pueden sentir placer? Y cómo, en fin, o también como cuáles son las zonas de tu cuerpo que a ti te da más placer, o qué es lo que a ti te causa más placer, Claro. porque siempre se piensa el placer desde un otro. Claro. ¿Por qué no también hacer una reivindicación con uno misma, con uno mismo, y decir, yo también puedo autocomplacerme, yo también puedo sentir placer al mirar ciertas partes de mi cuerpo, y en fin, son preguntas que aparecen también en la obra, y que también hay algo muy bonito que surgió desde el colectivo en esta idea como de construir la palabra, por eso también placer con Z, porque va desde la gramática, desde la ortografía, en todos los sentidos tuvimos ganas de hacer una mirada desde el colectivo, es como un placer situado también, porque nos dimos cuenta que lo que aparecía finalmente como en el diccionario, o cómo se nos instaló como cultura occidental o patriarcal, a nosotros no nos representaba. Claro. Entonces, como no nos bastó con eso, reinventamos un placer y escribimos un placer con Z, que lengua de señas es. Ya tenemos nuestra propia seña y eso también es muy bacán, es muy bonito. Claro que sí. Reivindicamos, o sea, escribimos nuestro propio placer y tenemos un manifiesto del placer que es maravilloso y que eso atravesó también la metodología o la historia completa de la obra. Y eso también aparece y que les invitamos ahí a que nos acompañen y que puedan conocer esta investigación y esta obra tan maravillosa y tan potente. Bueno, para cerrar, Rocío, ahí Carmen Aros Ramírez, Marcela Cerdaguirre, Consuelo Cerdamonge, Diego Ramos Medina y Javier Muñoz Máximos ponen sus cuerpos a disposición de este relato y de esta propuesta. Y tú decías que esta es una obra que se ha trabajado en colectivo y también desde el ejercicio autobiográfico, ¿no? Y antes de saber qué es lo que le va a pasar a los espectadores y espectadoras que vayan, ¿cierto?, a enfrentarse a esta propuesta ahí en el GAM, ¿qué sientes tú que ha pasado con les intérpretes a lo largo de este proceso? Ha sido un proceso de puro placer.
Fue un proceso que partió en pandemia. Y partió la investigación así como estamos nosotras ahora, por Zoom, todos encerrados en nuestra casa. Y luego cuando ya empezó a liberarse los aforos, empezaron a eliminarse un poco más las restricciones, ya partimos con lo que era ya la parte de investigación corporal. Y había un deseo, había unas ganas, una necesidad por tocarse, por sentir las pieles, que eso fue un reflejo muy hermoso que surgió de manera espontánea y que se logró traspasar ahora finalmente en escena. Entonces, no quiero spoilear tanto, pero lo que más nos han criticado de manera positiva es que se ve ese deseo, se ve ese toque sincero en los cuerpos, se ven esas miradas, se ven esas complicidades que la hacen una obra muy real, porque está muy encarnada, porque es desde lo biográfico, no hay personajes, no hay una actuación. En el fondo todo se trabajó muy desde el colectivo. Y también quiero nombrar a la otra parte del colectivo, tú nombraste los intérpretes, pero lo biográfico atravesó a todos. El diseño sonoro, que fue hecho por Quito Cerda, también de alguna manera se pone al servicio de las biografías de los intérpretes, pero también en al componer hace una bajada sensible y también están sus deseos, también está su biografía. Lo mismo con el diseño escénico de Daniela Portillo y Cristóbal Ramos, los audios visuales de María Valeria Ortiz de la Tabla y la iluminación de Susana Belmar. Y, por favor, necesito nombrar esto, esto que hace que la obra sea única y que también están los cuerpos de Macarena Nieto, que es nuestra intérprete en lengua de señas, y Jarobet Ramírez, que es nuestra intérprete en audiodescripción en vivo, que tenemos también para que las personas ciegas puedan llegar a la obra. Así que, como ya me escuchas, como ya me sienten también ahí quienes están escuchando este programa, somos un equipo súper grande que hemos trabajado súper duro ya casi 2 años y tenemos el fruto de esta obra que ha tenido mucho éxito. Hemos tenido funciones bien llenitas y eso también ha sido como un regalo para nosotros y hemos tenido muy buena crítica también. Así que, por favor, no se la pierdan. Los precios están súper accesibles, van desde las 2 luquitas. Así que es un panorama que es para mayores de 14 años, así que pero que no se la pueden perder. Y sobre todo porque queremos llegar a nuevas audiencias, así que la comunidad sorda les invitamos, a las personas ciegas, baja visión, tenemos todo ahí un equipo también a disposición para todo lo que puedan necesitar, asistencia en la sala. Estamos bien preparados para eso, así que para esperarles con todo el placer posible. Me encanta. Entonces, a partir, o sea, ya la obra ha tenido varias funciones, les quedan 6 funciones. Hoy, mañana y el sábado, y el próximo jueves, viernes y sábados, está entonces Placer en el GAM. Hemos conversado con su directora, responsable de la idea original, Rocío Argandoña Torres. Rocío, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros despedimos a Rocío y también el programa. Volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.